Hay momentos en la vida de cualquier ser humano que no están destinados a convertirse en titulares, pero que sin embargo tienen el poder de redefinirlo todo. Momentos que no se anuncian, que no siguen un guión, que no responden a expectativas externas, pero que dejan una huella profunda en la forma en que una persona entiende su propia existencia. Cuando se habla de Chuck Norris, la imagen que inmediatamente viene a la mente es la de la fuerza, la disciplina, el control absoluto. Durante décadas, su figura ha sido sinónimo de resistencia, de carácter firme, de una presencia que parecía no admitir fisuras. En la pantalla, su identidad estaba clara. El hombre que siempre encuentra una salida, el que nunca pierde el equilibrio, el que domina cada situación. Pero la vida real no responde a esa lógica. Y es precisamente en esa diferencia donde comienza esta historia. No como un relato de dramatización, ni como una revelación sensacionalista, sino como un acercamiento a un momento que, según distintas interpretaciones y relatos cercanos a su entorno, marcó un cambio en la manera en que se percibe a sí mismo y su lugar en el mundo. El entorno hospitalario tiene una particularidad. Elimina las máscaras. En ese espacio, las jerarquías pierden sentido. La fama no protege. El reconocimiento no modifica la realidad del cuerpo, ni la fragilidad inherente a la condición humana. Es un lugar donde todos, sin excepción, se enfrentan a la misma verdad. La vulnerabilidad. Y es precisamente esa vulnerabilidad la que, en el caso de Chuck Norris, adquiere un significado especial. Porque cuando una figura construida sobre la idea de fortaleza se encuentra en un entorno donde el control es limitado, la narrativa cambia, no hacia la debilidad, sino hacia la humanidad. A lo largo de los años, la vida de Chuck Norris ha estado marcada por la disciplina. Desde sus inicios en las artes marciales hasta su consolidación como figura del cine de acción, su trayectoria ha sido un ejemplo de constancia. Cada etapa de su carrera reflejaba una misma idea: el control sobre uno mismo como forma de vida. Pero incluso el control tiene límites. Y es en esos límites donde comienzan las preguntas. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo ya no responde de la misma manera? ¿Qué sucede cuando la certeza se convierte en incertidumbre? ¿Y cómo se redefine la identidad cuando la fortaleza deja de ser absoluta? Estas preguntas no tienen respuestas simples, y no son exclusivas de una figura pública. Son parte de la experiencia humana. Sin embargo, cuando afectan a alguien cuya imagen ha sido construida precisamente sobre la ausencia de fragilidad, adquieren una dimensión distinta. En el caso de Chuck Norris, este momento no debe interpretarse como un colapso, sino como un punto de inflexión, un instante en el que la narrativa externa, la del héroe invulnerable, se encuentra con la realidad interna, la del ser humano que también enfrenta límites. Y ese encuentro no es negativo, es transformador, porque obliga a redefinir conceptos. La fortaleza deja de ser entendida únicamente como resistencia física. Se convierte en aceptación, en capacidad de adaptarse, en la disposición de enfrentar lo que no puede controlarse. Este tipo de transformación no ocurre de manera inmediata. Se desarrolla en silencio, en conversaciones internas, en momentos de introspección, en la forma en que una persona empieza a mirar su propia historia desde una perspectiva distinta. El hospital, en este contexto, no es solo un espacio físico, es un escenario simbólico, un lugar donde se suspenden las dinámicas habituales, donde la vida se observa desde otro ángulo, donde las prioridades se reorganizan de manera natural. Y en ese escenario, incluso alguien como Chuck Norris puede experimentar una pausa. No una pausa en el sentido de detenerse por completo, sino en el sentido de observar. Observar lo vivido, observar lo que permanece y observar lo que cambia. A lo largo de este proceso hay un elemento que adquiere un papel central: el silencio. No como ausencia de palabras, sino como espacio de reflexión. Un espacio donde no es necesario responder a expectativas externas, donde no hay presión por mantener una imagen, donde la persona puede existir sin la necesidad de interpretar un papel. Este tipo de silencio es distinto, es activo, es profundo. Y, en muchos casos, es necesario, porque permite reorganizar la narrativa interna. Permite comprender que la identidad no está limitada por una imagen pública,
Que una persona puede ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo, que puede haber construido una trayectoria basada en el control y, aún así, aceptar la incertidumbre. Este reconocimiento no debilita la historia, la enriquece, la vuelve más completa, más real, más cercana. En este punto, la historia deja de ser sobre un ícono y se convierte en una historia humana. Una historia que, aunque se desarrolla en el contexto de una figura conocida, refleja experiencias que muchas personas pueden reconocer. Momentos en los que la vida obliga a detenerse, a replantear certezas, a encontrar nuevas formas de entender la propia existencia. Pretende describir un evento específico con detalles dramáticos. No busca construir una narrativa basada en el impacto. Busca algo distinto. Busca abrir una puerta. Una puerta hacia la comprensión de que incluso las figuras más fuertes atraviesan momentos de introspección. De que la fortaleza no se define únicamente por la ausencia de dificultades, sino por la forma en que se enfrentan. Y de que, en algunos casos, los momentos más significativos no son los que se ven, sino los que se viven en silencio. Chuck Norris, en este contexto, no deja de ser quien fue, pero comienza a ser algo más. Alguien que no solo representa la fuerza, sino también la capacidad de comprender sus propios límites. Y esa comprensión es, quizás, una de las formas más profundas de fortaleza. Para Chuck Norris, cuya vida ha estado marcada por la disciplina, la acción y el movimiento constante, esta pausa no puede entenderse como algo trivial. Es, en muchos sentidos, una ruptura con el ritmo que definió gran parte de su identidad. Porque hay algo particular en los momentos de quietud obligada. Obligan a mirar hacia atrás, mirar hacia adentro, y, en muchos casos, mirar aquello que durante años quedó en segundo plano. En este proceso, la familia adquiere un papel central, no como elemento secundario de la historia, sino como núcleo, como punto de referencia, como espacio donde la identidad deja de estar vinculada a la imagen pública y se conecta con lo esencial. Durante décadas, Chuck Norris fue visto por el mundo como una figura de fuerza. Pero dentro del entorno familiar, esa percepción se transforma. Ahí no es el ícono, ni el personaje, ni el símbolo. Es esposo, es padre. Es una persona más, con emociones, preocupaciones y vínculos reales. Y es precisamente en ese entorno donde los momentos difíciles adquieren un significado distinto. Porque cuando la vida se vuelve incierta, lo que realmente importa cambia. Las prioridades se reorganizan, las preocupaciones se simplifican, y lo que antes parecía fundamental pierde peso frente a lo esencial. En este contexto, la relación con su esposa, Jenna O'Kelly, se convierte en un punto clave para entender la dimensión emocional de este proceso. A lo largo de los años, su vínculo ha estado marcado por la discreción. No ha sido una relación expuesta constantemente al público, ni construida sobre la visibilidad mediática. Y esa discreción, lejos de restarle importancia, le ha dado una profundidad particular. Porque las relaciones que se desarrollan fuera del foco público suelen construirse sobre bases distintas, más íntimas, más reales, menos condicionadas por la expectativa externa. En momentos de dificultad, esas bases se vuelven fundamentales. No se trata de grandes gestos, ni de declaraciones públicas. Se trata de presencia, de estar, de acompañar en silencio. Y ese tipo de acompañamiento tiene un valor que no siempre puede describirse, pero que se percibe en la forma en que una persona atraviesa los momentos complejos. Para alguien como Chuck Norris, acostumbrado a la acción y al control, este tipo de experiencia puede representar un cambio significativo. Porque implica aceptar una dinámica distinta, una dinámica donde no todo depende de la voluntad, donde el control es limitado, y donde la paciencia se convierte en una herramienta esencial. Este cambio no es fácil, pero es profundamente transformador, porque obliga a redefinir la relación con uno mismo, a entender que la identidad no está ligada únicamente a lo que se hace, sino también a lo que se es. Y ese reconocimiento abre un espacio nuevo, un espacio donde la introspección se vuelve posible, donde las preguntas comienzan a surgir de manera natural. ¿Qué significa realmente la fortaleza? ¿Qué permanece cuando se detiene la acción?
¿Y qué lugar ocupa lo vivido dentro de una vida que ha estado en constante movimiento? Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas. Son parte de un proceso que se desarrolla en silencio, que no necesita ser visible para ser significativo. En este punto, la historia adquiere una dimensión más universal. Porque lo que está ocurriendo no es exclusivo de una figura pública. Es una experiencia humana. Todos, en algún momento, enfrentamos pausas, momentos en los que la vida nos obliga a detenernos, a observar, a replantear. Y en esos momentos descubrimos cosas que en el ritmo cotidiano pasan desapercibidas. Descubrimos el valor de la cercanía, la importancia de los vínculos y la necesidad de encontrar equilibrio. Para Chuck Norris, este proceso parece estar marcado por esa búsqueda, no como una ruptura con su identidad anterior, sino como una ampliación de la misma, porque la fortaleza no desaparece, se transforma, deja de ser únicamente física y se convierte en emocional, en capacidad de adaptación, en resiliencia interna, en la disposición de aceptar lo que no puede cambiarse. Este tipo de fortaleza es menos visible, pero más profunda. No se construye en la acción, sino en la reflexión. Y es precisamente esa reflexión la que comienza a definir esta etapa. El tiempo suspendido, entonces, no es un vacío, es un espacio de construcción. Un espacio donde se reorganizan las prioridades, donde se redefine la identidad y donde la historia empieza a tomar una nueva dirección. Este segundo capítulo no busca dramatizar ni exagerar, busca comprender. Entender que los momentos de pausa no son interrupciones, sino oportunidades. Oportunidades para ver con claridad, para reconectar con lo esencial y para encontrar una forma distinta de seguir adelante. Porque, al final, lo que define a una persona no es solo cómo actúa en los momentos de control, sino cómo responde cuando ese control desaparece. Y es precisamente en ese punto donde comienza el verdadero cambio. Después del silencio, después de la pausa y después de ese tiempo suspendido que obliga a mirar hacia adentro, llega una etapa distinta. No necesariamente más sencilla, pero sí más clara. Una etapa donde la vida deja de ser una sucesión de acciones y se convierte en un espacio de comprensión. Para Chuck Norris, este momento no representa un final, ni una ruptura con su historia, sino una transformación en la forma de entenderla. Porque hay algo que cambia profundamente cuando una persona atraviesa una experiencia que lo obliga a detenerse. Cambia la relación con el tiempo, cambia la relación con el cuerpo y, sobre todo, cambia la relación con uno mismo. Durante décadas, la identidad de Chuck Norris estuvo asociada a la acción, a la capacidad de resolver, de enfrentar, de dominar cada situación. Esa imagen no desaparece. Forma parte de su historia, pero deja de ser el único punto de referencia. En su lugar, aparece una comprensión más amplia, una comprensión que no niega la fortaleza, pero que la redefine. Porque la fortaleza, en este punto, ya no se mide en términos de resistencia física, se mide en términos de aceptación. Aceptar no es rendirse, aceptar es entender. Entender que hay aspectos de la vida que no pueden controlarse. Que hay momentos en los que la única opción es adaptarse, observar y encontrar una forma distinta de avanzar. Este tipo de aceptación no es inmediata, se construye. A través de la experiencia, a través de la reflexión y a través de ese diálogo interno que solo ocurre cuando el ruido externo se reduce. En este proceso, el concepto de legado también adquiere un nuevo significado. Durante mucho tiempo, el legado de una figura como Chuck Norris fue entendido en términos de su carrera, sus películas, sus logros, su impacto en la cultura popular. Pero el legado no es solo eso. También es la forma en que una persona enfrenta los momentos difíciles, la manera en que se adapta a los cambios, y la forma en que transmite esa experiencia a quienes lo rodean. En este sentido, el legado deja de ser únicamente profesional y se convierte en humano. Se refleja en la manera de estar presente, en la capacidad de acompañar, en la forma de sostener vínculos en momentos complejos. Y es precisamente en esa dimensión donde esta etapa adquiere su mayor significado. Porque lo que queda no es la imagen del héroe invulnerable. Lo que queda es una historia más completa. Una historia donde la fortaleza y la vulnerabilidad no se contradicen,
sino que se complementan. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo el entorno hospitalario representó un punto de inflexión, cómo el tiempo suspendido permitió una reorganización interna, y cómo la familia se convirtió en el eje de una nueva forma de entender la vida. Ahora, en este tercer capítulo, todo eso converge, no en una conclusión definitiva, sino en una nueva perspectiva. Una perspectiva donde la acción deja espacio a la presencia, donde el control deja espacio a la aceptación, y donde la imagen deja espacio a la identidad real. Este cambio no significa que la historia anterior pierda valor. Al contrario, la enriquece, porque permite verla desde un ángulo más amplio. Entender que cada etapa tuvo su sentido, que cada momento, incluso los más difíciles, forma parte de un proceso mayor. Y que ese proceso no termina, sino que continúa evolucionando. Para el público, este tipo de transformación también tiene un impacto. Durante años, la figura de Chuck Norris fue vista como un símbolo. Hoy, puede ser entendida como algo más, como una historia. Una historia que refleja no solo logros, sino también procesos. No solo fuerza, sino también humanidad. Y en esa humanidad es donde se genera una conexión más profunda. Porque el público ya no busca únicamente admirar, busca comprender. Busca ver reflejadas experiencias reales. Busca historias que, más allá del espectáculo, tengan un significado. Ofrece una revelación impactante. Ofrece algo distinto. Ofrece claridad. Una claridad que no necesita dramatización, que no requiere exageración, que simplemente surge de la experiencia. Porque, al final, lo que realmente conmueve no es la perfección, es la verdad. La verdad de una vida que ha sido vivida con intensidad. La verdad de un proceso que ha llevado a una comprensión más profunda. Y la verdad de que incluso las figuras más fuertes también atraviesan momentos de cambio. Chuck Norris, en este punto, no deja de ser quien fue, pero se convierte en algo más. En alguien que no solo representa la fuerza, sino también la capacidad de transformarla, de adaptarla, de entenderla desde una perspectiva más amplia. Y esa transformación, aunque no sea visible en la superficie, es lo que realmente define esta etapa. Porque la verdadera historia no está en lo que se muestra, está en lo que se vive. Y cuando se observa con atención, esa historia revela algo fundamental. Que la fortaleza no es la ausencia de vulnerabilidad, sino la capacidad de convivir con ella. Al llegar al final de este recorrido, hay una sensación que permanece más allá de cualquier escena, más allá de cualquier interpretación y más allá de cualquier imagen que el público haya podido construir durante años. No es una sensación de cierre, sino de apertura, porque lo que hemos explorado aquí no es un final, ni una despedida, ni un momento definitivo. Es, en esencia, un proceso, y los procesos no terminan, evolucionan. La figura de Chuck Norris ha sido, durante décadas, un símbolo de fuerza. Un referente que parecía representar una forma clara y definida de estar en el mundo. Control, disciplina, resistencia. Esa imagen no desaparece. Sigue siendo parte fundamental de su historia. Pero ya no es la única. A lo largo de estos capítulos, hemos descubierto algo más profundo. Hemos visto cómo la fortaleza puede tener muchas formas, cómo el silencio puede ser un espacio de construcción, y cómo los momentos de pausa pueden convertirse en puntos de transformación. Porque la vida no se define únicamente por lo que se muestra, sino por lo que se vive. Y en ese vivir, hay matices que rara vez llegan a la superficie. Momentos de duda. Instantes de reflexión. Decisiones que no se anuncian, pero que cambian la forma en que una persona entiende su propia historia. Este recorrido no ha sido sobre un evento específico, ni sobre un instante dramático. Ha sido sobre algo mucho más complejo. Ha sido sobre la manera en que una persona, incluso una figura reconocida a nivel mundial, enfrenta la realidad de su propia humanidad. Porque al final eso es lo que nos une. No la imagen, no la fama, no el reconocimiento, sino la experiencia compartida de ser humanos. Todos, en algún momento, enfrentamos pausas. Todos atravesamos momentos que nos obligan a replantear lo que creíamos seguro. Y todos, en algún punto, tenemos que aprender a aceptar lo que no podemos controlar. King
Esa aceptación no es fácil, pero es transformadora, porque abre la puerta a una nueva forma de entender la vida. Una forma menos centrada en la apariencia y más conectada con la esencia. Una forma menos dependiente del control y más abierta a la adaptación. Una forma más consciente, más equilibrada, más real. En este sentido, la historia de Chuck Norris deja de ser únicamente la de un ícono. Se convierte en una historia humana. Una historia que no necesita exageración para ser significativa, que no requiere dramatización para ser comprendida, y que encuentra su valor en la autenticidad. Porque la autenticidad no es perfecta, es compleja, es cambiante y, sobre todo, es verdadera. Y tal vez esa sea la mayor enseñanza de este recorrido, que la verdadera fortaleza no está en no caer nunca, sino en saber detenerse cuando es necesario, en aprender de los momentos difíciles y en encontrar una forma de seguir adelante con una mayor comprensión. Esta historia no termina aquí, porque ninguna historia humana lo hace. Continúa, se transforma, se redefine con el tiempo. Y es precisamente esa continuidad la que le da sentido. Porque no se trata de un punto final, se trata de un camino. Un camino que, como todos, está lleno de cambios, de aprendizajes y de momentos que no siempre entendemos en el instante en que ocurren, pero que, con el tiempo, adquieren un significado distinto. Si has llegado hasta aquí, significa que algo en este recorrido ha resonado contigo. Tal vez fue una idea, tal vez fue una emoción, o tal vez fue la oportunidad de ver una historia desde una perspectiva diferente. Y eso es exactamente lo que buscamos en este espacio. No solo contar historias, sino profundizar en ellas, analizarlas, entenderlas más allá de lo evidente. Si te interesa este tipo de contenido, humano, reflexivo, profundo y sin sensacionalismo, te invitamos a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias donde exploramos trayectorias, momentos clave y procesos que muchas veces no se ven, pero que son los que realmente importan. Activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisará cada vez que publiquemos un nuevo video. Déjanos tu comentario. Tu opinión es importante. Nos gustaría saber qué significa para ti la verdadera fortaleza. ¿Crees que el silencio puede ser una forma de crecimiento? ¿Qué parte de esta historia te hizo reflexionar más? Este espacio también es tuyo. Comparte este contenido. Si sientes que esta historia puede inspirar o hacer reflexionar a alguien más, compártela. A veces, una historia llega justo en el momento necesario. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.